Muchísimas gracias a nuestra doctora Sally Atia por habernos informado sobre lo que es un Child Care Provider y los requerimientos y la orientación que tienen que pasar los nuevos Child Care Providers y todos los beneficios que ellos tendrán y las licencias y todos los antecedentes que tienen que pasar, como el chequeo de antecedentes. Bueno, es algo muy importante si usted tiene interés y vocación por los niños y si usted tiene, digamos, esta situación, esta sensibilidad hacia este trabajo con los menores. Bien, agradeciendo nuevamente, esperando que nuestro conductor Luis Jiménez se haga presente en la próxima oportunidad y mejore de salud. El próximo viernes, haciendo la salvedad, de acuerdo a la producción, no vamos a tener programa por ser Semana Santa. Entonces nos recogemos todos también en este recordatorio, ¿no? Todo lo que son cristianos, obviamente. Bueno, seguimos con el programa y hoy tenemos varios puntos que tratar. Vamos a hacer primero un acápite sobre Perú. Parece que Perú no tiene, en realidad, el Congreso peruano no tiene otra agenda que es la vacancia presidencial. Haciendo historia, el presidente actual del Perú, Pedro Castillo Terrones, compitió con Keiko Sofía Fujimori. Keiko Sofía Fujimori no aceptó su derrota. Perdió por el mismo porcentaje de votos que perdió la elección anterior frente a Pedro Pablo Kuczynski, que fueron alrededor de 40 y tantos mil votos. Entonces, no es nada nuevo eso. O sea, ella ha perdido tal como perdió la vez anterior. Entonces, desconoció los resultados, inclusive con acusaciones de fraude electoral, estuvieron hasta llegar casi a una semana antes del 28 de julio, que es la asunción presidencial, que es tradición, que se proclama primero y después se asume el 28 de julio de cada año de procesos electorales. Después de cada 5 años tenemos nosotros elecciones presidenciales, cambio de gabinete, cambio de presidente, cambio de todo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya desde antes, pues, estaba en cuestión que había perdido por un fraude. Okay. A Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Sofía Fujimori tampoco le aceptó que había perdido, pero no le hizo tanto escándalo como a Pedro Castillo Terrones. ¿Será porque son opuestos? Pedro Castillo Terrones es un presidente que salió en rechazo, en otras palabras, de parte de la población, por parte de su contrincante, que es Keiko Sofía Fujimori. No es que Pedro Castillo Terrones haya sido la opción, pues, ¿no? O sea, sino que sencillamente fue un voto anti-Keiko, ¿no? Entonces estamos hablando de polarizaciones en nuestro país, el Perú, y que nos llevan, pues, a que Pedro Castillo Terrones, con una semana, sencillamente antes de llegar al 28 de julio, sea proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones como presidente de la República. Hay que entender de que este es un candidato que no tenía organización política, plataforma ni programa. Entonces, no se le puede pedir que tenga cuadro técnico, si no tenía nada de eso, y el programa que tenía era pues sencillamente el programa de Perú Libre. Perú Libre pues tiene como, digamos, administrador, como ideólogo a un personaje pues que no es muy querido por parte de la población porque ha sido sindicado, ha sido sentenciado y todo lo demás. Y bueno, sencillamente eso es lo que nos toca vivir. Entonces, producto de ello, él estaba también en la plancha presidencial y fue retirado. Entonces, solo tenemos presidente y vicepresidente, no tenemos segundo vicepresidente. Esa es la realidad del Perú, del presidente Pedro Castillo Terrones. Entonces, al no tener cuadros técnicos
y menos políticos, ha tenido que recurrir a los que tenía, pues, a los que se le presentaban, ¿no? El presidente del partido. Ok. Ha cometido errores hasta no más. Pero eso sí, vinculado con la cuestión familiar y vinculado supuestamente a los que ya conocen cómo es, como dice, cómo es la miel, ¿no? Cómo es la mermelada, ¿no? Dentro de todo este sistema, él ha sido, digamos, encantado por estos personajes que están dentro de todos los gobiernos, que van pasando de administración en administración, que son lobistas, que entre comillas, ven sus intereses personales, ven los intereses empresariales, que pueden ganar licitaciones de obras, y saben cómo convencer a los que tienen el poder en su mano por el momento, momentáneamente. Entonces le ofrecen carros, camionetas, dinero, viajes, fiestas, comida. Ese es algo ya tradicional en el país. Yo creo que no solo es en el Perú, sino es en casi toda Latinoamérica. Entonces, lastimosamente, pues, vías y vínculos del presidente se extienden hacia sus familiares. Uno de los mayores escándalos que recibió Pedro Castillo Terrones al principio fue que el secretario general de Palacio de Gobierno, Pacheco, Bruno Pacheco, se hizo un allanamiento por parte de una jueza, hay que ser claros, opositora al régimen de Castillo, que durante la campaña electoral hizo campaña por Keiko Sofía Fujimori mostrando su apoyo total. Entonces ella ordena una intervención hacia Palacio de Gobierno y en Palacio de Gobierno encuentran $20,000. Dice en los armarios, indudablemente algunos ya hicieron un meme de todo esto y dijeron que lo habían encontrado en los baños del secretario general, de Bruno Pacheco. Don Bruno Pacheco no supo explicar de dónde habían salido esos $20,000. Y comenzó a decir que era un préstamo, que era de familia, que él tenía mucha familia, que era, bueno, a las finales no supo explicar. Eso ya está llevando un proceso en el proceso judicial, está en investigación. Ahora, a él se le acerca una dama que se llama Karelyn López. Dicen que se conocen desde que él era vinculado a la religión, de que ella era una clériga pastoral. Entonces, sencillamente, que la conoce mucho tiempo, se le acerca, le ofrece regalos, dicen que ella, según el abogado Nakazaki, dice que ella es gestora de eventos. Los que la conocen ya dicen que ella es lobista, viene desde la gestión de Alan García Pérez. O sea, ha ido pasando de gestión en gestión. Estamos hablando de años de gobierno. Y recién se le descubre que ella es lobista, que es gestora de eventos, que interfiere o que interviene dentro de lo que son licitaciones. Entonces también así hay un tal Samir Abudayev, otro personaje también un poco oscuro, que también viene de gestiones anteriores, dice que es empresario. Total que todos son empresarios, todos están vinculados a las empresas y todos reciben dinero y todos siguen en los gobiernos pasando de herencia en herencia, administración tras administración sin que nadie diga nada. Y resulta que hoy los han descubierto. Después estamos hablando, miren ustedes, desde Alan García, recién los han descubierto. O sea, el Congreso es muy eficaz, muy pertinente cuando tiene que hacer las cosas. Bueno, resulta que los sobrinos también son seducidos por la famosa casa de Zarratea, de un amigo supuestamente que le presta la casa para que Pedro Castillo, como no tenía domicilio acá en Lima, pueda hacer sus reuniones, vamos a llamarlo así. Él lo llama reuniones familiares, otros lo llaman reuniones de negocios, otros le dicen así. Bueno, generalmente la oposición, obviamente.
Bueno, resulta que pasado todo esto, se produce la primera moción de vacancia presidencial con una congresista que se arrodilla, se tira al piso, hace una especie de exorcismo a Pedro Castillo para pedir que se retire de la presidencia de la República, hablando de moralidad, por la moral y todas esas cosas. Y también después de eso lo someten a votación congresal y resulta que no, pues no alcanzan los votos. Resulta que de ahí viene otra moción de vacancia presidencial presentado ¿por quién? Por los vacadores. Los vacadores, ¿quiénes son los vacadores? Los vacadores son pues los que estaban diciendo que había fraude electoral. Dicho sea de paso, en el Congreso de la República del Perú se ha nombrado una comisión de investigación del fraude electoral. Y yo me pregunto y le pregunto a todos los peruanos, ¿estos señores están cobrando por eso? Sí, señores, están cobrando y buenos sueldos. Habría que pedirles cuentas y que, si no y que prácticamente devolvieran el dinero. ¿Por qué? Porque sencillamente el Jurado Nacional de Elecciones... No, después veremos eso. Después hablo sobre eso. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado pues, que no ha habido fraude electoral. Entonces, que devuelvan el dinero todos estos personajes que están cobrando por algo que no van a encontrar. Entonces, lastimosamente, pues, en el Perú nos falta una organización política que ya viene, estamos avisando que ya viene, en la cual va a hacer justicia. Así es, señores, lo estamos anunciando desde ahora. Va a hacer justicia con todas estas inmoralidades y toda falta de ética y de principios de todos estos, digamos, le llamamos la clase política corrupta, ¿no? Tal como la llamó Fujimori también en ese entonces, cuando cerró el Congreso y el 5 de abril, ¿no? Y prácticamente lo sacó a todos. Hay que recordar, 5 de abril, 30 años han pasado, 5 de abril del 92, Fujimori da un mensaje a la nación, cierra el Congreso porque no lo dejaban trabajar. Y entonces dice, estos políticos corruptos y bla, 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 y entonces él asume digamos, todo el poder. Y ahí tiene pues el Poder Judicial en manos de Blancanélida Colán, ¿no? ¡Wow! ¡Qué señora! Qué paradigma de moral, ¿no? Es una señora moral. ¿Y qué tipo de institución militarizada subyugada a Vladimiro Montesinos Torres, ¿no? El que tenía el poder, ¿no? Prácticamente tras el presidente. Bueno, dicho sea de paso, se celebró 30 años, el 5 de abril. ¿Y cómo lo celebraron? Ya con unos días antes, la segunda moción de vacancia presidencial. ¿Ok? Segunda moción de vacancia presidencial donde tampoco consiguieron los votos. Esta vez con menos votos que en la primera oportunidad. Pero eso sí, ha quedado pendiente porque sencillamente ellos van a continuar con la tercera moción y hoy día justo casualmente ha sido citado el presidente porque también lo quieren sacar por incapacidad moral permanente. Bueno, sus casos de él, no estamos en defensa de nadie, pero lo va a ver el Poder Judicial y hay las leyes y hay la Constitución que permite y establece la normatividad para que esto pueda suceder. Pero lastimosamente, pues, ellos quieren hacerlo a su manera. Yo quiero hacerlo a mi manera y ellos quieren hacerlo a su manera. Entonces ellos no tienen los votos, pero quieren sacarlo, ¿no? Como quien dice, ¿no? O sea, pero es lo que yo no logro entender, ni creo que ellos tampoco puedan entender, y a pesar que cada uno de ellos tiene 10 asesores, yo qué sé, tienen amigos de los amigos y todo lo demás, y tienen los grandes carteles de abogados, porque hay que llamarlos así carteles, que sencillamente si vacan a él, asume la vicepresidenta Dina Boluarte. No es que el presidente del Congreso va a asumir de manera inmediata, eso es algo ilógico, no tiene sentido. Aquí se lo decimos directamente, eso no es así, eso no funciona así. Entonces,
Dina Boluarte tendrá que asumir si es que en algún momento sacan al presidente, y sencillamente él tendrá el derecho de apelar, y apelará haciendo un habeas corpus o muchas cosas más, y de repente de aquí a 2, 3 años, cuando a él lo saquen, le van a dar la razón y lo van a restituir al cargo que él tenía, que era de presidente. Lo que no hizo Martín Vizcarra, que de todas maneras a él lo vacaron, y después el TC, el Tribunal Constitucional, le dio la razón, pero ya había pasado tanto tiempo que ya estábamos en otra administración, que si hubiera sido el caso, hubiera tenido que asumir la presidencia nuevamente. Entonces, yo no sé, esto no les puedo llamar clase política, no les llamo clase política porque sencillamente solo son personajes nefastos para la historia del Perú, que le han hecho daño al Perú. Hay que recordar nada más que prácticamente algunos son líderes de organizaciones criminales, de bandas criminales, que inclusive el fiscal Domingo Pérez ha pedido que sencillamente no solo los dirigentes terminen presos, en otras palabras, a través de juicios, sino que las organizaciones desaparezcan de la afiliación política, que se les retire del padrón electoral. Entonces, si estamos frente a esto, si asumimos que hay organizaciones que en las últimas elecciones ni siquiera han logrado el 5% que les asegure su permanencia de vida política, estamos hablando con que el Perú tiene ahora solamente 3 o 4 organizaciones. Así claramente hablamos, que están registradas supuestamente 4 o 5 que tienen, digamos, participación en procesos electorales, y que no hay una reforma política en el Perú. Eso es una gran mentira. El Perú no vive una reforma política. Eso es engañar al pueblo. Así es, así de simple. Y entonces pasamos de banda criminal a banda criminalista, pequeña, a una pequeña bandita de criminales, un germen de banda criminal que está creciendo. Entonces, pensamos, los que hablamos de manera seria, que es momento y basta ya de todo este tipo de personajes. Y próximamente estaremos dando una noticia a la población del Perú y a la población internacional para poder hacer algo, para cambiar esta situación, para revertir esta condición, estos 200 años que desde después de San Martín, 1821, que supuestamente nos declaró libres, declaración de independencia, solamente fue en el papel, porque pasamos administración tras administración de ladrón en ladrón, hay que decirlo claramente. Uno más que otro, uno más saqueador que otro, uno más vándalo que otro, uno más asesino que otro. Entonces, el Perú no se merece esto. Como ya algún grande del Perú diría, es un mendigo sentado en un banco de oro. Sí, señores. Y como otro grande, se lo dejo como tarea para que lo investiguen, diría, donde pones el dedo, brota la pus. Y yo diría, agregando a ello, que del dedo está brotando ya la pus. Es decir, la corrupción es un ente transversal que está en todos los estamentos, cubre todos los estamentos. Y mientras no luchemos contra ello, mientras haya jueces como de los cuellos blancos, sencillamente, para nombrarlos a ellos nada más, con ese nivel de moral, mientras haya organizaciones criminales que dirigen partidos políticos, no le auguramos un futuro al Perú. Queremos un cambio, vamos a luchar por ello, vamos a avanzar y vamos a tratar de hacerlo. Para eso esperamos contar con usted, que es peruano, sea que vive en el Perú o vive en el extranjero, porque sencillamente nuestros problemas
son muy grandes, muy graves. Pero el peruano es un luchador. El peruano no se rinde. El peruano es mil oficios. El peruano, frente a la adversidad, se hace grande, se hace resiliente, se hace fuerte. Y lastimosamente, no merecemos a esta gente, a ninguno de ellos. Sencillamente, habrá que construir más cárceles, pero sencillamente no para meterlos presos, sino para meternos nosotros, cuidarnos nosotros, de que no nos vayan a perseguir estos vándalos, estos bandidos, estos saqueadores. Hoy podemos decir de que ellos están azuzando la caída del presidente. Sí, podrán, no podrán, eso lo veremos más adelante. Ellos están en las calles incendiando, matando, asesinando, haciendo tanta maldad en contra de los peruanos, en contra de los más humildes, utilizándolos, moviéndolos en camionetas, en carros, en buses, haciendo daño, saqueando la propiedad privada. ¿Qué clase de personajes son estos? Formando organizaciones como esas pero esperamos pues que los servicios de, digamos, de inteligencia, los servicios trabajen, que ya están identificados, están en videos, sencillamente, actúen, están los presos. Si no, vamos a tener que todos los demás ciudadanos honestos recurrir a las cárceles y que salgan todos los presos afuera, porque más hay bandidos que buenos. Y vamos a tener que recluirnos todos en las cárceles para protegernos. Y no es justo. No es justo que ese padre de familia lo asalten, lo maten. O ese trabajador que sale todos los días, ese trabajador informal que representa un 65-70%, que se está buscando la vida para su familia, tenga que hacer un trabajo así en las calles y todo lo demás, sector informal, y que no tenga ni créditos, que no tenga nada. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? ¿A dónde llegamos? Hemos recibido más de 1 millón y tanto de hermanos venezolanos. Nos falta médicos, nos falta hospitales. ¿Qué se ha hecho durante 30 años y más? Dicen las campañas, los eslogan, una escuela por día, y nos falta escuelas, hospitales, nos falta un hospital materno infantil en Canto Grande, nos falta para luchar contra el cáncer. Basta ya de tanto ladrón. Según las cifras, nos dicen que nos han robado aproximadamente 4 o 5 presupuestos de la República en los últimos años, nada más. Y quieren que en 8 meses se revierta todo esto. Sí, es un mal histórico, señores. La crisis es mundial. La crisis no es de Perú exclusivamente. En Estados Unidos, para los que están viéndonos de Lima, Perú o de otro país, Estados Unidos tiene una inflación de la más alta de toda la historia, que está llegando a un 8%. ¿Y acaso por eso la gente está yendo a saquear? ¿Acaso por eso están yendo a matar? No, señores, eso no es así. Me dirán que Estados Unidos tiene otros recursos, sí, pero nosotros tenemos grandes recursos también. Pero las malas artes, las malas manos, la impunidad, la inmunidad ha hecho de que seamos como somos. Tengo esperanza siempre en la juventud. Tengo esperanza siempre, como diría González Prada, los viejos a la tumba, los jóvenes al poder. Tengo esperanza en los jóvenes, porque los jóvenes van a cambiar las cosas. Y no soy, como dicen algunos, un espartano, porque sencillamente nosotros somos incas, tenemos ascendencia de inca, no podemos tener otro nombre de Esparta. No, estás equivocado, hermanón, te equivocaste. Nosotros somos descendientes de incas,
no de espartanos. Y así, dándole a todos lo que se merecen, porque nadie se salva aquí. Aquí no defendemos a ninguno. Y cada que estemos en esta tribuna, vamos a hablar de y si cada uno que es malo, de y si cada uno que le hace daño a esos niños que no tienen que comer, que viven en los asentamientos humanos, que sufren hambre, que les falta un vasito de leche, que se duermen frente al profesor porque no pueden sostener esos 30 minutos de atención. ¿Qué? ¿Estás despierto o estás dormido? ¿Me estás escuchando? Sí, peruano, a ti te hablo. A ti te hablo, peruano. Esos ladrones deben de estar en la cárcel. Esos lobistas, sinvergüenzas, esas sillas giratorias, esos beneficiarios de esos patrulleros que compraron hace muchos años y no funcionan. Esos que compraron las botas para los militares y sencillamente le triplicaron el precio y esas botas no servían para nada y se quebraron. Que compraron esos uniformes que eran de mala calidad para la Policía Nacional y para otras instituciones militares. Esos patrulleros que están ahí que no funcionan porque no tienen repuesto, porque compraron sin mantenimiento. Ese general que se robaba la gasolina y que después se escapó y llegó a ser congresista. Y que el hijo después se mató, se asesinó, se suicidó porque violó a su hija. Ese tipo de gente no merece nada dentro de un país que es tan noble, tan rico, tan generoso con su gente. Basta ya de todos estos corruptos que se llenan la boca de decir, sí, vamos a sacar, vamos a luchar, vamos a hablar, y no tienen en su lengua hueso, no tienen la moral, no tienen la ética, no tienen valores. Vamos a avanzar y vamos a cambiar estas cosas. Únete, próximamente vamos a seguir adelante. Ahora, bien, dicho esto como un antecedente, vamos a hacer unos cuantos temas rápidamente, brevemente, y vamos a tratar hoy día sobre Ucrania y Rusia. Vladimir Putin, yo lo dije desde casi el principio, es un criminal de guerra. Y como tal, Vladimir Putin tendrá que ser juzgado. En su momento, Vladimir Putin tendrá que ser juzgado. Se ha encontrado el día de hoy, 8 de abril del 2022, en Doha, más de 400 muertos ante el retiro de las tropas rusas, 400 muertos por parte de los soldados rusos que han dejado maniatados, amarrados, es decir, ejecutados, algunos otros, con la lengua cortada, algunos otros, y otras mujeres violadas bajo la observación de sus hijos. Si esto no es un acto criminal de guerra, entonces sencillamente no somos nada. Hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha hablado frente al Congreso español. Tuve la oportunidad de escuchar sus versiones, y también frente a las Naciones Unidas, pidiendo el apoyo y pidiendo la intervención y pidiendo que los países se dejen de ese temor, porque sencillamente esto no es frente a solo un país, es frente a la libertad y la dignidad humana. Y esto no se puede permitir. Basta ya de temores, basta ya de especulaciones, que el gas, que el carbón, que si no te doy, que no me vas a dar el carbón, el gas, el petróleo. No, señores, esto no es así. Yo considero que el pueblo ruso no es responsable de lo que está haciendo, de las barbaries que está cometiendo este asesino criminal de guerra de Vladimir Vladimirovich Putin. Él
el que tiene que pagar, él y sus generales, él y todo su comando de decisión, quien tiene que prácticamente ser juzgado como lo que es un criminal de guerra, porque sencillamente no ha respetado la Convención de Ginebra, no ha respetado todos los estamentos que se refieren a cuando hay un conflicto armado, no ha permitido la salida por el corredor humanitario a través de las Naciones Unidas ni de la Cruz Roja Internacional, no ha permitido nada. Y hoy está haciendo un retiro estratégico porque sencillamente está dejando bombas en los lugares donde ellos han estado, los cadáveres están con bombas, todos los lugares están con bombas, las casas están con bombas, y sencillamente también quiero dejar mi queja a manera internacional porque ya hay más de 21 periodistas muertos. 21 periodistas muertos en este conflicto, en esta invasión rusa. Yo hasta no diría hasta ni rusa, la invasión de Putin frente a Ucrania. Sencillamente nuestras oraciones con el pueblo ruso, sabemos que están siendo financiados en estos momentos por Estados Unidos, y la Unión Europea también se ha hecho presente y le van a dar 100 millones, los otros 50 millones más, pero sencillamente no solo es dinero lo que ellos quieren armas para defenderse, y ellos están en la posibilidad de dárselo. Esperemos pues que Volodymyr Zelensky y el pueblo ucraniano salve esta condición. Y ya también tengo que dar un anuncio. Al momento que estaba haciendo estas notas, había muchos voluntarios de diferentes países de Latinoamérica y Centroamérica que estaban pidiendo que les extendieran la visa para ellos poder ir a luchar a favor del pueblo ucraniano. Nuestros respetos, con ustedes estamos, hermanos ucranianos. Más de 10 millones ya a estos momentos de desplazados. 10 millones. El primer día fueron 125,000. A la semana ya eran 4 millones de desplazados. Y hoy hablamos ya de 10 millones de desplazados. Bueno, ahora, bien, yendo a otro tema rápidamente, vamos a hablar sobre la jueza, la confirmación de la jueza Jackson Brown, la primera, ahí las imágenes ahí están, la primera jueza descendiente afroamericana, la primera jueza de raíces afroamericanas en toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, la primera mujer de color. Ya teníamos la primera vicepresidenta, la primera mujer vicepresidenta, Kamala Harris, y ahora tenemos a la primera mujer afrodescendiente. Ella es Jackson Brown. Ketanji Brown Jackson. Entonces, es una mujer formada en Harvard, que ha hecho mucho en cuestión de defensa legal y ha sido sometida pues a un duro, fuerte escrutinio, hasta agresivo, violento, racista, por parte del Partido Republicano, siempre observándola, más de 100 horas de asistencia a preguntas, a respuestas, y siempre ella ha tratado con un modo amable de resolver esto, de resolver las preguntas, nunca se alteró. Es una mujer realmente que vale porque representa pues el momento que estamos viviendo, ¿no? La ruptura con el racismo, con la discriminación y el racismo
que la administración anterior quiso instaurar e instauró. Ahora ella va a representar dentro del tribunal, dentro del más alto nivel del Tribunal de Garantías Constitucionales de los Estados Unidos, lo que sería en Perú el TC, el desbalance y la inclinación hacia una legalidad justa. Aquí hay que destacar que el presidente Joe Biden ha tenido una buena perspectiva, primero en nominarla y después el Congreso de los Estados Unidos en ratificarla por 53 votos contra 47. Quiere decir que se tuvo el voto de miembros del Partido Republicano. Y eso es muy importante destacar, porque ha habido 3 que han observado que esta mujer, independientemente de si haya sido nominada por el Partido Demócrata o no, vale. Y es, como vuelvo a repetir, primera vez en toda la historia de los Estados Unidos de Norteamérica que una mujer afrodescendiente llega a ocupar esta posición. Primera vez, una mujer afroamericana. Ahí la tienen. Y ha hecho historia y hará historia también en sus decisiones judiciales. De eso estamos completamente seguros. Nuestro saludo, nuestro respeto hacia la apertura, hacia este abanico de posibilidades que son romper con el racismo, con la discriminación, con ese odio racial que ha vivido Estados Unidos y que vive todavía aún. Ya lo dijo Joe Biden hace algún tiempo cuando dijo: poco o nada hemos hecho en la lucha contra la discriminación y el racismo. Ese poco o nada hoy está ahí, observado, en que algo estamos haciendo, algo se está haciendo. Avancemos también así, y se lo pedimos a Joe Biden nuevamente y al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Senado, reforma migratoria ahora. Reforma migratoria antes de que lleguen las elecciones de medio término. No jueguen con especulación de que si van a ganar o no van a perder las cámaras. No jueguen más con la población. Aprueben el proyecto presentado el primer día que asumió el presidente Joseph Robinette Biden la presidencia de los Estados Unidos. Yo pienso que es momento de que algunos republicanos le brinden también su apoyo, tanto como lo han hecho hoy con la jueza. Yo creo que es posible. Hay que empujarlo. Hay que avanzarlo. Organizaciones. Felicito a ese tiktokero que convocó a un día sin hispanos. Pero más quisiera yo que esas organizaciones que reciben dinero, que reciben fondos, luchen por eso. Porque esos fondos no son para que ellos vivan bien, para que ellos vivan sus beneficios sociales. Y esos politiqueros se beneficien solo para ellos y aparezcan solo para estas elecciones que van a haber, sino sencillamente eso es la función que tienen que cumplir un político, observar que su población tiene esa necesidad. Y acá hay muchos, hay millones, más de 11 millones, y yo me atrevería a decir que muchos más que se beneficiarían de una reforma migratoria. Biden, está tu tarea. Senado, es tu tarea hacerlo. Y antes de despedirnos, un saludo muy especial al fútbol peruano por haber logrado el repechaje.
Es cierto, no pudimos tener el puntaje para llegar de manera directa, pero es mucho lo que ha hecho Ricardo Gareca con lo que tiene. Con lo que tiene. Y para algunos, yo les recomendaría escuchar las palabras que ha dicho Ricardo Gareca el día de ayer, que prácticamente le ha jalado la oreja a los políticos. Ha dicho que no le interesa a nadie el deporte. Pocos son los interesados en el deporte. No hay ningún político interesado en el deporte. Próximamente vamos a hablar de esto. Hoy saludamos a esos jóvenes guerreros que con lo que tienen y con los repatriados y con todo ese furor y energía que tienen, han logrado lo que han logrado. Y esperamos más logros para ellos. ¡Vive el Perú! ¡Viva el fútbol peruano! ¡Viva nuestra patria! Saludos. Hacia adelante. Luchamos. ¡Viva toda la Latinoamérica unida! ¡Viva todos los que hablan español! Basta esa vergüenza de hablar en español, que pareciera, como dirían en el anterior régimen pasado, un pecado. No, señores, nuestra lengua es muy rica. Nos vemos hacia la próxima. Que se mejore nuestro amigo Luis Jiménez y puede estar con nosotros en nuestra próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Arriba el Perú! De Perú versus Australia o Emiratos Árabes Unidos se jugará el 13 de junio.